un inicio. ¿Va a decir algo, Lía? Que esos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común que son una persona, Dios, que tienen en común que son todopoderosos, omniscientes, todo bueno, amor incondicional, siempre presente, santo sin pecado, personalidad individual y autoexistente. Elías nos está diciendo que tienen atributos que exclusivos de Dios. Son exclusivos de Dios, son atributos que son exclusivos de Dios, porque es el Espíritu Santo quien nos habilita a hacer cosas. No es que en la carne hacemos cosas, es el Espíritu Santo quien nos habilita a hacer cosas. Y muchas veces le queremos robar. Levanto la mano una vez más y soy ejemplo yo aquí en algún momento de mi pasado. Queremos robarnos la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y decir que nosotros hicimos cosas por nuestras propias fuerzas. Hacia el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Mi Dios, nos rendimos a ti una vez más, nos rendimos a tu amor, a tu santidad, mi Dios. Reconocemos que eres Dios, reconocemos, Padre, que somos pecadores. Reconocemos, mi Señor, que delante de ti somos menos que nada, mi Dios. Reconocemos, Padre, que te necesitamos, Dios. Necesitamos a Cristo Jesús como el Redentor y el Salvador de nuestras vidas. Necesitamos de tu Espíritu Santo, poderoso Rey del cielo, para poder nosotros seguir adelante en el Evangelio. Oh Padre, te damos las gracias, mi Dios, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, mi Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dejamos aquí en pizarra donde terminamos el domingo pasado, la clase pasada, la prédica pasada, el estudio pasado. Cristo y el mensaje a las iglesias. Venimos estudiando la iglesia, venimos estudiando qué es iglesia, por qué decimos que somos iglesia, por qué decimos que somos cristianos, de dónde salió eso, cómo es que hoy en día nos hacemos llamar cristianos, qué quiere decir eso, por qué somos llamados fuera del sistema del mundo, por qué somos cristianos evangélicos, decimos hoy. Veíamos en clases diversas pasadas que hay diferentes denominaciones. Más allá de doctrinas, hay denominaciones. En las diversas denominaciones vemos que cada una de ellas toma versículos bíblicos o pasajes bíblicos y son fundadas o fundamentadas bajo criterios bíblicos, pero vimos y a lo largo de la historia, no solamente de la Biblia, a lo largo de la historia, Elías, ahí vemos claramente que los extremismos es un extremo de irnos solamente por la rama que nos gusta o por la doctrina que nos gusta o por el pasaje bíblico que nos gusta y nos radicalizamos solamente en un área. Como decir, también cabe el ejemplo que Dios con todos sus atributos y digamos, no, a mí me gusta solamente el atributo del amor de Dios y no voy a pensar en los demás atributos. Entonces todas las prédicas o todos nuestros estudios o toda nuestra oración o nuestra vida como cristianos va a estar basada solamente en el atributo del amor del Señor y nos olvidamos de todos los demás. Eso nos podría llevar, hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, de lo que es la iglesia, de la historia de las denominaciones, es que eso lleva a graves consecuencias, porque decimos Dios es amor y todo lo perdona y ya, como que si no exigiera nada. El Señor exige y manda en su palabra de que Él es santo. Y no solamente santo, sino que el Señor es santo y santo. El Señor es santo, 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 dice su palabra, y nos llama a que seamos santos, que estemos apartados del pecado. Entonces, cuando nos radicalizamos solamente por las palabras o los versículos o los pasajes bíblicos que nos gustan, abandonamos las demás cosas. Decíamos que la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo, quien fundó la iglesia, Elías, él fundó una iglesia. Es más, él plantó, formó y discipuló él mismo a los apóstoles y a los discípulos. Decíamos al principio de esta serie de estudios, creo que el cuarto o quinto domingo que hablamos de la iglesia, o que continuamos el estudio de lo que es la iglesia,
que las bases de la iglesia o la iglesia es edificada en los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo el ángulo por el cual vamos a ir creciendo, y el ángulo perfecto lo da Cristo Jesús para subir, para ir lo más agradable al Señor, a los ojos del Señor. ¿Hay iglesia perfecta en la tierra? Iglesia visible, decíamos en todos estos estudios, que hay iglesias visibles, iglesias invisibles. ¿Cómo es eso? La iglesia visible son todas las congregaciones, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Estamos al tanto? Hay congregaciones, iglesias visibles, congregaciones, y la iglesia invisible es la que solamente el Señor ve en el Espíritu. Decíamos nosotros no, dice la palabra, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo es un cuerpo mixto, que el reino de los cielos es como un Señor, es como un campo sembrado de trigo, y al campo de trigo vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces la cizaña, que es muy parecida al trigo, que copia al trigo y hace semejanza, es como si fuese trigo, pero a la hora de dar fruto no da fruto, es solo que apariencia por fuera. A eso se refiere el Señor. La iglesia, las congregaciones visibles son cuerpos mixtos. Ahora, hablábamos de más allá de iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Hacíamos mucha referencia, hacemos mucha referencia, mucho hincapié a lo que dice en el libro de los Hechos. Alguna vez un pastor dijo, no recuerdo cuál fue, dice que el libro de los Hechos en nuestras Biblias aparece como libro de los Hechos de los Apóstoles y debería haberse llamado libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué el libro de los Hechos del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo quien nos habilita a hacer cosas. No es que en la carne hacemos cosas, es el Espíritu Santo quien nos habilita a hacer cosas. Y muchas veces le queremos robar. Levanto la mano una vez más y soy ejemplo yo aquí en algún momento de mi pasado. Queremos robarnos la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y decir que nosotros hicimos cosas por nuestras propias fuerzas. ¿Dónde vamos con eso? Vamos con eso, a que la clase pasada, Jesucristo, mensaje a las iglesias o a la iglesia. Lo pensé luego. ¿Cuál era el mensaje a la iglesia? El mensaje a las iglesias del Apocalipsis dice que Jesucristo se identifica y da un mensaje. Perdón, antes de llegar aquí, no quiero pasar por alto lo siguiente. Vamos justamente en este punto. ¿Qué debíamos o qué decíamos antes de entrar a este punto del mensaje a la iglesia? Que casi en cualquier denominación, hay quienes van a estallar por las redes, quienes van a estallar, que nos ven y que nos identificamos como Casa de Oración, Estudio Bíblico, que casi en cualquier denominación pudiese existir, casi en cualquier denominación, partiendo de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, que hay trigo y cizaña juntos y que no podemos arrancar a nadie, no se puede arrancar la cizaña porque nos traemos el trigo, lo vimos en vivo aquí por un trigo que intentamos arrancar una cizaña y se vino el trigo entrelazado con la raíz. Casi en cualquier denominación pudiese el Señor identificar, aparte de su iglesia invisible, aparte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Recuerden que cuando Jesucristo le dio el destello de luz a Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues a tal congregación? No dijo, ¿por qué persigues a tal denominación? Dijo, ¿por qué me persigues? Yéndonos a la iglesia a la que fundó Jesucristo. Entonces, cuando llegamos a Jesucristo, el mensaje a la iglesia, veíamos el libro del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, y veíamos que Jesucristo habla a las iglesias, se identifica. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Yo soy el que estuvo muerto y vivo. Yo soy, y se identifica. Yo soy el Señor de la iglesia y yo te digo esto. Y dentro de las diferentes iglesias, veíamos que el Señor identifica a personas que han sido fieles. Fiel no a la denominación, fiel a la palabra de Él. Aquí entra el punto interesante, que es lo que hacían referencia personas que me escribían, personas que me envían directo, personas que me llaman por teléfono. Entonces quiere decir eso que nos quedamos quietos en cualquier congregación, en cualquier denominación, porque bueno, si el Señor Jesucristo dice,
la palabra que me identifica, para eso me quedo yo quieto donde yo estoy. Difícilmente, un atleta, una persona que es un atleta, va a estar reunido en una esquina con personas que no son atletas y va a gastar su tiempo y su dedicación, sea bebiendo alcohol, sea comiendo mal, sea durmiendo mal, a cuenta de que, bueno, yo soy atleta y yo entreno bastante y me gané no sé cuántas medallas. Y tenemos para muestra, mira, Dios es magnífico, toda la gloria es para Él. Vemos que grandes atletas se han desviado de la disciplina y vienen a pico, muchísimo antes de su retiro. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que nos enseña la vida misma. En que un atleta no va a estar en un bar metido todas las noches. Cuando él identifica y ve que él es un atleta y que tiene las capacidades de atleta y se ve, ¿qué hago yo aquí? Estoy en medio de personas que no me instruyen, no edifican y más bien estoy menguando en mis capacidades y sobre todo tengo la visión que Dios me ha permitido ver, qué es lo que yo estoy haciendo y qué hace el círculo donde yo estoy. Abandone ese círculo. Lo digo como atleta en alguna vez de mi pasado. Otro ejemplo. Si hay dos ejércitos, hay diferentes ejércitos y está un soldado con un fusil y está un soldado con una espada y él sabe cuál es el ejército real de los reinos. Estoy hablando real del reino. ¿Tú crees que el soldado va a estar en el pelotón contrario? Él identifica, yo estoy peleando en contra, o resulta que yo estoy en tal sitio, y no es el sitio donde debo estar. Entonces, ¿de qué veníamos diciendo? Veníamos estudiando, mis queridos hermanos, que la intención de estos estudios no es señalar a nadie. La intención de estos estudios es identificar en qué estamos errados. No solamente nosotros, esta casa de oración y estudio bíblico, sino toda persona que está interesado en agradar a los ojos de Dios y obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo, el que me salvó, el que compró mi alma, el que se ganó mi alma, el que me redimió, mi Señor, el Señor de señores y Rey de reyes, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Él pide que hagamos? Necesitamos identificar eso para andar en eso, no en el error. Identificamos y abandonamos. Ahora, ¿hay iglesias perfectas? No. ¿El cuerpo de Cristo es perfecto? Sí. ¿La iglesia visible es perfecta? No. ¿La iglesia invisible es perfecta? Sí. Decíamos que al final de cada carta a las iglesias del Apocalipsis se dice que el Señor, dicen las Escrituras, corrijo, me autocorrijo y me hago un llamado de atención. No es que se dice la palabra del Señor que al inicio de cada mensaje a cada iglesia se identifica al Señor Jesucristo, dice lo que va a decir y al final dice, el que tiene oídos, aquel que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a leer una sola de las cartas. Mensaje a las iglesias. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Identificamos a Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay cosas que son directas. Mira, Jesucristo no vacila en decir las cosas. Y nosotros a veces nos jugamos con eso. Jesucristo no vacila en decir las cosas. Eso sí, recuerdan que las iglesias fueron iglesias físicas, visiblemente activas, hace 2000 años, estas iglesias, pero esto trasciende en el espíritu a la iglesia actual, a lo que es el mundo, donde está la iglesia, lo que se mueve, lo que son doctrinas, iglesias visibles.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Poníamos varios ejemplos, puse yo de mi parte, de congregaciones que yo vi con mis propios ojos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en la línea de tiempo hicimos algunos ajustes. Aquellas personas que no han visto las antiguas clases o queremos refrescar la información de los cultos pasados, están todas grabadas ahí, en la plataforma digital. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, por qué hemos caído del primer amor, y arrepiéntete y haz las primeras obras, eso que se hacía al principio, orar, leer la palabra, lo sencillo. El evangelio es más sencillo de lo que nos imaginamos y nos lo complicamos nosotros mismos a veces. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, o sea que dentro de la imperfección de la congregación, porque no hay congregación perfecta, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Identificábamos la vez pasada que los nicolaitas son aquellos que introdujeron la idolatría a la iglesia del Señor. Eran en ese entonces, hace 2000 años, introdujeron idolatría, abominaciones, cuestiones sexuales, permitían desastres dentro de la congregación. Y el Señor dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor aborrece eso. Idolatría, cuestiones sexuales, abominaciones que no son la enseñanza del Señor. Y aquí viene versículo 7 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo. Ahora, si nos tenemos a pensar un poquito, ¿por qué si el que habla es Jesucristo? ¿Por qué si el que habla es Jesucristo, al final de cada mensaje dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia? Si el que está hablando es Cristo Jesús. Antes de entrar a esa respuesta, quiero leer este pasaje bíblico, que dice así. Esto es Efesios 1. Y Efesios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en la riqueza de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Tenemos inteligencia para usarla para pensar en el bien. E inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo.
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, es para la gloria de él. Nosotros, que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu y dice con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, de la gloria del Señor. Este pasaje, mis queridos hermanos, claramente, o sea, cuando leemos, identificamos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Correcto, Elías. Muy bien, estás pendiente. Y el Espíritu Santo. Hace muchos meses, no recuerdo con exactitud cuál, hicimos un estudio del por qué creíamos que el Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová el Señor, Jehová uno es. Uno en esencia, tres en persona. Por eso es que la Biblia dice, hablaba esta mañana, conversaba con José Rafael, con María Ángela, y venía hablando de que durante la semana vi unas cuestiones muy extrañas por internet, que la Biblia nos dice, Dios es trino. Pero cuando leemos pasajes como este, identificamos que hay tres personas en la Trinidad, que es un Dios uno en esencia, que se revela en tres personas. Ahora, las tres personas son tres personas, no son tres fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? No es que modulan, no es que hoy voy a ser Elías y mañana me antojo y voy a ser Eric. Es imposible, ¿verdad? Tú eres Elías y seguirás siendo Elías y por toda la eternidad, cuando entremos a la vida eterna, seguirás siendo Elías. Yo seguiré siendo Eric. No vamos a intercambiarnos los papeles. Sería absurdo, ¿verdad que sí? Y Dios, nuestro Dios, no es un Dios de absurdo. No es un Dios de tonterías, de contradicciones. La palabra no se contradice, la palabra del Señor no comete errores. Errores podemos cometer nosotros en nuestra intención de leer y entender la palabra. Pero claramente vemos en pasajes como este, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice en Isaías, santo, santo, santo el Señor. ¿Por qué digo esto? Mira, el Padre, en este pasaje vemos que el Padre escoge, que el Hijo redime y que el Espíritu Santo sella y santifica. Padre, Hijo y Espíritu. Con eso en mente nos vamos para el Apocalipsis, de donde venimos. Entonces, ¿por qué el Espíritu? ¿Por qué si Jesucristo es el autor del mensaje? Al final dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Decíamos que si hay algo que atraviesa las denominaciones, que si hay algo que sigue firme desde la eternidad y hasta la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, y que atraviesa el corazón de las personas, en Jeremías dice que el Señor Dios Todopoderoso cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. Y dice que depositará su Santo Espíritu dentro de nosotros. O sea que tendremos conexión directa en un mismo sentido, en un mismo espíritu.
a lo largo de los milenios y en la eternidad, aquel que tenga oídos espirituales es quien va a oír verdaderamente el mensaje. Cristo es el autor del mensaje, lo que venimos viendo. Pero el Espíritu Santo es quien lo hace oír verdaderamente a la iglesia, a la de verdad. Hay personas, mire, yo en estos días estaba entrando, no en un debate, estábamos entrando en discusión del tema, hay personas que están realmente confundidas con la Trinidad. Hay personas que están realmente, lo que usted me explicaba, hermana Cecilia, hay personas que tienen información y les revuela por la cabeza. Que si la piedra pesaba tanto, que si por qué, eso que usted me estaba contando. Hay personas que tienen información y están confundidas. No podemos ir a atacar a esas personas, tenemos que tratar de quitarles la confusión. No somos nosotros humanamente los que hacemos eso, solo hace el Espíritu Santo, quien convence, quien da la visión espiritual, quien abre los oídos espirituales y causan esa transformación en la persona. Dice Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, aquel que no nace del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y aquel que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en los reinos de los cielos. ¿Ves que no somos nosotros? Nosotros solamente se nos ha encomendado, nuestro Señor de señores, el Señor de mi vida, me ha dado un mandato que tengo que ir y llevar un mensaje, no convencer a las personas. Por eso es que el Espíritu Santo, al final de cada carta, de cada mensaje en el libro del Apocalipsis, dice aquel que tiene oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, no quiere decir que compiten entre ellos, sino que son uno, hay un sentir. ¿Cuál es el sentir? Mira, Dios no tenía necesidad de crear al ser humano. No tenía para nada necesidad de crear un universo. Muchas veces gente se equivoca, se confunde y dice que Dios es la mayor fuerza del universo. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque Dios creó el universo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu no quiere decir que el Espíritu está dando otro mensaje, ni que sea una experiencia diferente a lo que dice Jesucristo. Más bien significa que el Espíritu Santo es quien habilita al ser humano, lo que hablaba Jesucristo en Juan capítulo 3, para poder oír el mensaje. ¿Tú no ves qué hizo Esteban? Alabado sea Cristo. ¿Qué le pasó a Esteban? Esteban dio el discurso de los discursos. ¿Quién se convirtió? Nadie. Y eso que Pablo lo escuchó a Esteban. Pablo fue transformado en ese día, no, mucho tiempo después. Mucho tiempo después, a Pablo lo transforma Jesucristo mismo. Por eso es que nosotros, mire, yo lo que quiero que hagamos con este estudio es que estemos claros en por qué hacemos las cosas, para quién, a quién nos debemos y para quién la hacemos. El Espíritu Santo es el que causa ese cambio. El Espíritu Santo es quien ilumina, quien aplica y hace eficazmente, quien nos hace a nosotros oír eficazmente, o sea que con eficazmente oímos el mensaje. Es verdad, ahí caemos en el mensaje a las iglesias. Es verdad, mira, yo estoy en una congregación que está totalmente desviada. ¿Qué me dice Jesucristo? Permanece firme en la verdad. Pero yo siendo atleta me voy a ir a andar con personas que andan de madrugada. Voy a seguir andando en un grupo de personas, yo siendo el único que el Señor Dios Santo y Poderoso me está mostrando, me está hablando porque lo estoy escuchando. ¿Voy a seguir allí? Para reflexionar.
Cuando nosotros nos proponemos cosas, que Dios nos revela cosas, no es que no crea yo en revelaciones del Señor en lo personal, que Dios nos revela cosas para hacer. Dios, yo estoy sintiendo esto en mi mente y en mi corazón. Te pido, Padre, aclara de verdad esto en el espíritu, que no sean invenciones mías por mis emociones, que no me deje llevar por mi emocionalismo. Si de verdad tengo que tomar esta decisión de obedecerte, ¿es a ti que te estoy obedeciendo o es a mis emociones? Si vamos a pintar esta pared blanca, yo estoy sintiendo que tiene que ser blanco, pero ¿por qué? Parece algo tonto. Miren, en Dios no hay cosas tontas. En Dios no hay cosas tontas. Por eso, cada cántico, cada himno, cada canción que entonamos en una iglesia, eso no son tonterías. No hay cosa tonta en el Evangelio. No hay cosa tonta, no hay cosas tontas, ni decisiones mínimas ni pequeñas en cuestiones eclesiásticas. ¿Por qué? Mira, la Biblia dice, narra, las palabras del Señor nos narra, que a Lidia se le abrió el corazón mediante la alabanza. ¿Cuál sería esa alabanza que de verdad el Espíritu Santo de Dios se movía en ese sitio para que abriera el corazón de Lidia? No es que nosotros no causamos eso. Nosotros alabamos a Dios, loamos su glorioso y poderoso nombre. Alabado seas, oh Altísimo, mi Señor, santo eres. Mientras lo hacemos de verdad, al Dios de verdad, de la manera que a Dios le gusta, hay efectos espiritualmente. No vamos a estar cantando un reggaetón en una iglesia, por mucho que querramos ponerle letras a sonidos del mundo. ¿Tú crees que eso de verdad le agrada al Señor? Vamos a hablar con la verdad. Su palabra dice que encendieron fuego extraño líderes de alabanza y ocurrieron cosas. La autoridad suprema de Cristo en cuanto al mensaje de las iglesias, la autoridad suprema de Cristo gobierna y corrige a su iglesia. Es Cristo Jesús. Recuerden, mis queridos hermanos, que está la iglesia visible en la congregación y la invisible a nuestros ojos, que solamente el Espíritu Santo faculta a las personas a entender el mensaje. No mi mensaje, el mensaje del Apocalipsis, que es una revelación de Jesucristo, no es de Juan, insisto en eso. Hay personas que dicen que es la revelación de Juan. No. Juan lo escribió, lo reveló el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para corregir a su iglesia. ¿Para qué? Para demostrar que Él gobierna a su iglesia. No basta oír externamente el mensaje. Vuelvo con el ejemplo de Esteban. Por eso me encanta el capítulo de los Hechos, porque vemos cómo se mueve la verdadera iglesia, cómo se movía la primera iglesia, la de verdad. La necesidad no basta, mis queridos hermanos, oír externamente el mensaje. El Espíritu debe dar el oído espiritual, el discernimiento espiritual. ¿Cómo sabemos nosotros si un mensaje de un pastor, de un hermano, cómo sabemos nosotros si el mensaje que está dando el maestro de la palabra, cómo sabemos si el discipulado que nos están dando es de verdad? Si no aparece aquí no es. ¿Y cómo sabemos si están torciendo el mensaje? Porque todo tiene que ser leído en su contexto. Todo tiene que ser aplicado bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección. Mira, la Biblia, hablaba yo con un hermano en Cristo, la Biblia, la Escritura, interpreta la Escritura. Esa es otra de las máximas que tenemos aquí. No podemos estar interpretando en nuestras emociones. Las Escrituras interpretan la Escritura. La Escritura la interpreta. Hay pasajes bíblicos que no entendemos, pero cuando seguimos leyendo, con razón aquí dicen esto. Si a primeras todas tú lees el Apocalipsis 5 y dices que ves a un cordero como inmolado, ¿qué quiere decir esto? Cuando te vas a Juan y ves que Jesucristo fue inmolado y resucitó y está en los cielos coronado con poder, con razón, las concordancias bíblicas. Efectivamente, por eso es que las escrituras interpretan la escritura. No es interpretación personal, eso es peligroso. Y no es aplicación a conveniencia. Decíamos en la clase pasada que sacan un texto de su contexto y lo usan como pretexto. Como también hay versículos de la Biblia que le hablan a una persona como tal. Claro. Lo que está viviendo.
Porque Otro no. ya esa es obra del Pero Espíritu uno Santo. puede llevar eso de uno al grupo, porque puede ser que al grupo no le diga nada, todo el grupo es para uno. El que tiene oído, O sea, borré lo que uno estaba está aquí. oído como El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Decimos que la iglesia somos todos nosotros y somos en lo personal, en lo individual y en lo congregacional. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? No basta oír, no basta solamente oír. A Esteban lo escucharon, muchos oídos, muchas personas estuvieron ahí. Tanto lo escucharon que lo odiaron por lo que decía y hasta que lo mataron. Pero el Espíritu faculta a la persona para darse cuenta y reconoce, de verdad estoy en el error. De verdad Jesucristo me está a mí corrigiendo. Y en la palabra dice, yo corrijo al que amo. Tenemos que nosotros ser obedientes ¿a quién? Al pastor. No, solo dicho muchas veces aquí hay personas que se ríen de eso. Pero tenemos que obedecer a lo que Jesucristo dice. Solo los verdaderos oyentes, solo los verdaderos cristianos oyen el mensaje de Cristo Jesús. Oyen espiritualmente el mensaje de Jesucristo que dice que todo aquel que tenga espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu no trae una nueva doctrina en el mensaje de Jesucristo a las iglesias. No quiere decir que el Espíritu Santo... ¿El mensaje de quién? De Jesucristo. Se lee el mensaje. No quiere decir que el Espíritu, todo aquel que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Es otro mensaje entonces? No. Que te faculta el Espíritu Santo para tú entender ese mensaje y aplicarlo a tu vida. No es que trae una nueva doctrina. No es que es una doctrina nueva. Y ojo con lo que estoy diciendo. Hoy en día vemos gente que aplica doctrinas nuevas. No, esto es una nueva revelación del Señor. Eso es mentira. Es una nueva revelación del Señor, entonces tenemos que abrir una congregación de tal y cual manera porque es una revelación nueva. La Biblia está caduca ya. Es muy antiguo ese texto. El Señor reprenda al diablo, de verdad que sí. El mensaje es de Jesucristo. El Espíritu Santo no reemplaza, jamás va a reemplazar el mensaje de Jesucristo. El Espíritu, jamás, bíblicamente no es así. No es que lo diga yo. El Espíritu Santo no reemplaza nunca la voz de Cristo Jesús, sino que comunica y nos faculta, nos habilita a aplicarla en nuestras vidas. La frase final subraya que, lo que venimos diciendo, Elías, tú saliste a buscar un papel ahí que estoy viendo que tienes ahí, sino que la frase final no cambia lo que dice, sino que subraya la unidad trinitaria en la revelación. Hay un solo sentido, hay un solo plan de redención. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos escogen, nos redimen y nos santifican. No es obra nuestra. El llamado a oír es, aquí veníamos diciendo, no toda narrativa es normativa, pero hay cosas que son normativas a la iglesia. Y el llamado aquí es normativo para la iglesia. Es una norma que tú tienes que seguir el mandato de Jesucristo. ¿Qué no es una norma? ¿Qué pudiésemos decir hoy en día que no es una norma? Elías. Nos contaban que en Venezuela, cuando iban personas de Europa o de América del Norte, iban a Sudamérica y habían frío en esos países, cuando llegaban allá andaban disfrutando del calor. ¿Cómo tú cambias culturalmente a alguien? No se puede, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú cambias espiritualmente a alguien? Tampoco podemos hacerlo nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo te hace oír el mensaje que tu Señor te da, ahí cambia solito, sin que nadie te lo diga. ¿Notan la diferencia? Y muchas veces queremos andar acusando a personas. Y queremos, como veía yo en estos días, que hay personas que están confundidas. En estos días veía una persona que decía en un foro, yo soy adventista y estoy confundido. Y la persona que lo estaba escuchando, tú vas a irte para el infierno. O sea, no se trata de eso. Porque no somos nosotros quien decimos quién va o no va. Mira, con tan gran amor nos amó Dios que envió a su Hijo amado Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
¿Por qué? Porque no quiere Dios que seamos condenados, pero vino Cristo Jesús específicamente no a condenar al mundo, sino a dar vida a través de él. Ese es el Evangelio. ¿Puedo agregar esto? Adelante, Cecilia. Dice, ¿quiénes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad. La creencia central en el cristianismo es que Dios es un solo Dios, ser que existe simultáneamente en tres personas divinas, distintas, cada una con una misión particular. Perfecto. No quiere decir que Entonces, hay denominaciones que dicen que son solo Jesús, otros que son testigos de Jehová, otras que los bienes libres, o sea, O unicitario, que todos son en la misma. sí. Entonces, que Jesucristo es a su vez el Espíritu Santo y a su vez es la misma persona del Padre. Eso va en contra de toda lógica. Porque cuando lo que es A y lo que es B, no podemos ser A y B al mismo tiempo. Este estudio de hoy es Jesucristo, Iglesia y Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo jamás seremos la verdadera iglesia. Jamás. Jesucristo nos da un mensaje. El Espíritu Santo nos habilita y lo aplicamos. Nos hace oír ese mensaje. A propósito del Espíritu Santo, veníamos estudiando, duramos unos meses estudiando a Dios, a Yahvé, el Eterno, sus atributos. Luego estudiamos a Dios Padre. Luego estudiamos 18 domingos, casi 19, a Jesucristo, Él, su obra, su persona, y dentro de su obra, la iglesia, porque no es obra nuestra. Hoy enlazamos o damos, por así decirlo, un inicio. ¿Va a decir algo, Lía? Dime. que esos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en común que son una persona, Dios, que tienen en común que son todopoderosos, omniscientes, todo bueno, amor incondicional, siempre presente, santo sin pecado, personalidad individual y autoexistente. Elías nos está diciendo que tienen atributos que exclusivos de Dios. Son exclusivos de Dios. Son atributos que son exclusivos de Dios. ¿Cómo qué? Lo que está diciendo, omnipresencia, omnisciencia, inmutables. Siempre corrijo esto, siempre digo esto, porque la Biblia así lo dice. Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, no es omnipresente. Y muchas veces, cada domingo, dicen todas las iglesias al mismo tiempo, que puede ser que Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, él llegó primero al culto. O sea, como si no es, alabado sea Cristo Jesús, bendito seas por darnos la capacidad de pensar. Si Satanás es un ser creado y no posee los atributos exclusivos de Dios y no es omnipresente, o sea, no puede estar en todos lados al mismo tiempo, como decimos a veces que está en varias iglesias al mismo tiempo. Digno de ser pensado, ¿no? Imagínate eso. A la persona, Efectivamente. Juan decía que ninguna mata. Eh, No duerme, pues, que estás en todos lados en todo tiempo. exacto. ¿Ves lo importante que es estudiar? Lo decía pastor. Lo más grave del asunto. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, mis queridos hermanos? Mira, hay algo muy cierto, que la doctrina en sí misma nos salva. La iglesia en sí misma nos salva. ¿Quién es el único que salva? Lo que decía la canción que estábamos entrando hace rato. ¿Quién es el que vive?
¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Por eso no hay más. Cristo es el que redime, Cristo es el que gobierna la iglesia. Cristo da el mensaje a la iglesia, el Espíritu Santo nos habilita para aplicar ese mensaje, para identificar el mensaje, aplicarlo primero en lo personal, deje de estar apuntando para afuera, en lo personal. Tú, pero un momento, ¿qué estoy haciendo? Entonces, lo que decía Elías, que Padre, Hijo y Espíritu poseen, por ser Dios, poseen atributos exclusivos de Dios. Dime. Decimos santo, santo, santo por dos cosas. Porque es santo y porque son tres personas. Santo, santo y santo. Alabado sea Cristo Del Jesús. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Amén. Veníamos diciendo del Espíritu Santo muchas veces, bueno, no me adelanto al domingo que viene, pero vamos a empezar una serie de estudios del Espíritu Santo. Es pertinente y la Biblia nos conduce hasta aquí y obedecemos lo que dice la Escritura. Venía diciendo que la doctrina en sí misma nos salva, pero te ayuda a identificar el error. Estudiando la verdad, identificamos el error, abandonamos el error, como dice Cristo Jesús. Mira pues de dónde has caído, arrepiéntete. El Espíritu Santo nos habilita, nos faculta para entender no lo que dice Eric, sino lo que dice el mensaje de Jesucristo en la palabra que Él nos dejó y aplicarlo a nuestras vidas. Y si es un pastor, aplíquelo a la congregación. Dime, Lía. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Amén. Por eso a partir del domingo que viene vamos a empezar una serie de estudios del Espíritu Santo para completar los estudios de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amado Padre de la gloria, bendito seas mi Dios. Alabado seas hoy siempre, mi Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu paciencia, tu misericordia, tu bondad, mi Dios. Gracias por depositar en nosotros el Espíritu, tu Espíritu Santo, mi Señor. Solo no podemos, Padre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos guíe a través de tu palabra, que nos dé el entendimiento, que nos abra nuestros ojos y oídos espirituales y saber oír con discernimiento espiritual, el mensaje que solamente el Espíritu tuyo, mi Dios, nos puede hacer entender. Te pedimos, poderoso Rey Supremo, bendice, Padre, bendice, mi Señor, a nuestros hermanos en Cristo que están peleando la buena batalla en esos países que son realmente hostiles contra el Evangelio. Bendice esta casa de oración, estudio bíblico, bendice a todas las iglesias hermanas que de verdad andan peleando la buena batalla en busca de la verdad. En nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Padre de la gloria. Amén.